cabe, ¿no? Sí. Y bien. Para no atrasarnos, porque creo que el otro fin de semana, digo el otro viernes no va a haber clase. ¿Por qué? ¿De qué se ríen ahí? Para recordar, mejor dicho, ya hemos hablado en general de todas las estructuras correspondientes a la parte de aparatos y sistemas, a la parte de la faringe, la parte de la tráquea, correspondiendo a la, ahí tenemos la oro y rinofaringe, y correspondiendo a la parte de respiratoria inferior tenemos la parte de los bronquios, bronquiolos, la parte alveolar. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros desde el punto de vista histológico es ver cuáles son las estructuras que corresponden cada una de las capas que representan a estas partes. Entonces, en general, como sabemos, nosotros tenemos la parte de las vías aéreas, como habíamos mencionado, y la parte pulmonar. Dentro de la parte pulmonar nosotros vamos a mencionar los alveolos. En un inicio, cuando hablábamos de epitelio, habíamos mencionado que la parte alveolar estaba representada por la parte epitelial en relación al epitelio simple plano o plano simple. Pero nosotros vamos a observar ahora que aparte de ese epitelio, vamos a tener otro epitelio ahí mismo en la parte alveolar, que es el que representa al cúbico simple. O sea, nosotros tenemos dos tipos de células a ese nivel, las células alveolares tipo 1, que son planas, y las células alveolares tipo 2, que son cúbicas. Entonces tenemos que mencionar ya en esta parte alveolar, donde vamos a observar de que tiene, no se parece al maestro, ahí está, le está llegando al pupilo. Y tiene que saludar a todo el mundo. Entonces tenemos tanto epitelio plano simple como epitelio cúbico simple. Entonces si yo les pregunto ahora a nivel de aparato respiratorio, ¿cuál es el epitelio a nivel alveolar? Ustedes me tienen que mencionar los dos tipos de epitelio, tanto el epitelio plano simple como el cúbico simple. Dentro de las funciones en general del aparato respiratorio se ha mencionado conducción del aire, filtración del aire, intercambio de gases y sentido del olfato. En el intercambio de gases, ¿cómo se denomina o cuál es el término médico que representa el intercambio de gases? ¿Cuál es el término médico? Hematosis. Tenemos la hematosis. Muy bien. O sea, dentro de esa terminología hay varias parecidas que no podemos confundirnos. Hay la hematosis, hematemesis, hemoptisis, homeostasis, que son muy parecidas la terminología, pero sin embargo son cosas distintas. A nivel embriológico nosotros sabemos que tienen origen endodérmico y mesodérmico, estamos hablando de la parte del aparato respiratorio, no vamos a entrar en detalle, ustedes en embriología lo han avanzado muy bien. Y si no se acuerdan, léanlo de nuevo. Bien, entonces como habíamos mencionado, vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores, aquí nos está mostrando justamente esa imagen donde tenemos la parte de la orofaringe, rinofaringe, la parte de la faringe que comunica con la tráquea que comunica con los bronquios con los bronquiolos y los bronquiolos con los alveolos, los sacos alveolares y por último entonces, a nivel histológico, entonces nosotros vamos a dividir en dos partes, que es la porción conductora y otra la porción respiratoria. La porción conductora está representada por la cavidad nasal, oral, rinofaringe, orofaringe, laringe, tenemos la tráquea, bronquios principales, primarios, tenemos derecho e izquierdo, y luego los bronquios accesorios, en relación 3 para el lado derecho, habíamos dicho de acuerdo a los lóbulos que representa, y 2 para el lado izquierdo. Y la porción respiratoria está a nivel de los bronquiolos respiratorios, porque
Tenemos una parte bronquial, o sea, los bronquios que no son respiratorios. Para que los bronquiolos sean respiratorios o estén en esa denominación, nosotros vamos a observar de que tienen alveolos en su pared. Por eso es que entra en esa definición. Después tenemos los conductos alveolares, los sacos alveolares y por último los alvéolos. O sea, nuestra porción respiratoria. ¿Por qué le denominamos así? Porque hay intercambio gaseoso a ese nivel. Por eso es que se denomina de esa manera. Para recordar, entonces, cavidades nasales, tenemos las fosas o cámaras, tabique óseo, tabique cartilaginoso, tenemos las narinas, las coanas, pero todo eso lo van a ver en anatomía o lo han visto ustedes en anatomía. Muy bien o muy buena definición. Entonces, lo que nos interesa, como nosotros habíamos mencionado, es la parte de qué tipo de estructura representa, o sea, qué tipo de tejido básico está representando a ese nivel. Si tenemos epitelio, ¿qué tipo de epitelio? En este caso, hablando de las cavidades nasales, el vestíbulo es un epitelio plano estratificado, tenemos glándulas sebáceas y podemos encontrar también epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Porque no nos olvidemos nosotros que el epitelio respiratorio, o sea, todo lo que está en relación con el aparato respiratorio, el epitelio correspondiente a este, vamos a denominar que es el pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Ahora, independientemente, las células caliciformes podemos encontrarlo, tanto como las cilias como las células caliciformes podemos encontrarlo en ciertas partes como en otras no. Por ejemplo, aquí el segmento respiratorio, igual pseudoestratificado cilíndrico ciliado, encontramos células ciliadas, células caliciformes, células en cepillo, gránulos pequeños y basales. Los cornetes son aquellos encargados de calentar, humedecer y filtrar el aire. El segmento olfatorio, que es lo que representa a la parte sensorial, podríamos decir, está en el techo de la cavidad nasal. Tenemos una mucosa olfatoria especializada de color pardo amarillenta que está representada por epitelio olfatorio y glándulas olfatorias. Muñoz, ¿se había equivocado de aula o estaba buscando el aula? ¿Dónde era? Ajá. Qué raro, ¿no? No hay clase, dijo usted, ¿no? Entonces, células del epitelio olfatorio. ¿Qué células tenemos? Células olfatorias, las células de sostén y las células basales. Olfatorias son neuronas bipolares que van a ir a formar el nervio olfatorio, que es nuestro primer par craneal. Las células de sostén, que son sustentaculares dendríticas, que tienen función mecánica y metabólica. Y por último, las células basales, que nosotros sabemos que la mayoría de las células basales son células madre. Las células en cepillo son o están representadas igual por la parte de sensibilidad. Glándulas olfatorias que podemos tener, seguimos hablando sobre fosas nasales por si acaso. Las glándulas de Bowman, que son de tipo túbulo alveolar, serosas, ramificadas, secreción serosa, ¿para qué? Para atrapar sustancias odoríferas, sirven o van a dar un flujo constante de secreción, es el moco que tenemos a nivel de las fosas nasales. Su percepción es continua o está representando a la parte de que están en constante diferenciación y formación. Los senos paranasales, que nosotros sabemos que en histología no tienen mucha relevancia. Si en anatomía, en histología lo que nos interesa, digamos, qué tipo de epitelio tienen a ese nivel. Como tienen un epitelio respiratorio cilíndrico ciliado con células caliciformes, entonces va a haber una secreción de moco. Si esa secreción de moco tiene que salir el moco por algún lado, o sea, tiene conductos de esos, los senos paranasales o dependiendo de la cavidad nasal, si no sale, o sea, si es obstruido ese conducto por donde sale ese moco o esa secreción, vamos a observar que ahí es donde tenemos la sinusitis. ¿Por qué? Porque se puede infectar eso.
¿Qué es lo que causa la sinusitis? Perdón, ¿qué síntomas causa la sinusitis? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que tienen sinusitis? Hay dolor principalmente y en algunos casos puede causar fiebre. Otras estructuras que encontramos dentro de o en relación a las cavidades nasales, habíamos mencionado la faringe y la laringe. Faringe comunica con la cavidad nasal y oral, con la laringe y el esófago. Está dividida por la rinofaringe, orofaringe, laringofaringe. Tenemos dos tipos de epitelio, tanto el plano estratificado, independientemente de cuál estemos hablando, y tenemos el epitelio respiratorio. La laringe, que está entre la orofaringe y la tráquea, nos sirve para la fonación, donde se encuentran las cuerdas vocales. Tenemos ligamentos en este nivel, tanto y músculos intrínsecos y extrínsecos, que el aire al vibrar o al pasar por esa zona hace vibrar estas estructuras y es donde nosotros vamos a tener el tono. Ahora, la articulación de las palabras, o sea, no es que solamente por la vibración ya uno puede hablar, sino que la articulación de las palabras principalmente es a través de la boca, o sea, influye la lengua, los dientes, la cavidad bucal, todo eso influye para poder articular las palabras. Pero las cuerdas vocales son las que hacen ese tono. Igual tenemos dos tipos de epitelio, tanto el plano estratificado como el respiratorio. Tenemos glándulas mucoserosas a ese nivel. Entonces, esto es lo que estábamos hablando, la parte de las fosas nasales. Aquí tenemos la orofaringe y la rinofaringe, orofaringe, rinofaringe, laringe, faringe, y cada una va a comunicar independientemente. Y aquí tenemos nuestra epiglotis. Va a comunicar una parte con la tráquea y la otra con el esófago. La tráquea, nosotros sabemos que es un tubo corto flexible, se continúa con la faringe y luego se comunica con los bronquios principales. En su pared, a partir de aquí, vamos a ver que las paredes del aparato respiratorio, o sea, a partir de la tráquea, porque antes de eso era solamente representado por mucosa, o sea, cavidad oral, cavidad nasal, todo eso es mucosa. Pero ya a partir de la tráquea hacia abajo nosotros vamos a ver que tiene una mucosa, una submucosa, una capa cartilaginosa. Después de esa capa cartilaginosa hay músculo y por último una adventicia o serosa, independientemente de qué o cómo esté comunicando. La mucosa, tenemos el epitelio respiratorio más su lámina propia. ¿Se acuerdan qué habíamos mencionado de que hay en esta lámina propia? En el tema anterior, antes de cardiovascular, ¿qué avanzamos? ¿Linfático? Linfático. Dentro del linfático hemos mencionado el tejido linfoide asociado. Aquí en la lámina propia, ¿se acuerdan? En la mucosa, en la lámina propia, habíamos observado de que están nódulos linfoideos. Después tenemos la submucosa, que está representada por tejido conectivo denso. Tenemos la capa cartilaginosa, que en este caso es cartílago hialino. Aquí lo tenemos. Esta es la tráquea, la capa cartilaginosa. Ahora, nosotros vamos a observar que la tráquea, en relación a esta capa cartilaginosa, el anillo traqueal no es un anillo completo, sino es en forma de C. Y la parte posterior, habíamos dicho, la parte posterior está representada por tejido muscular y fibras elásticas unidas al cartílago. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no es un anillo completo? ¿No sería mejor un anillo completo? ¿Qué? Porque está cerca del... ¿Qué tiene que ver el esófago? ¿Lo aplastaría? ¿Pero dónde está? No, pregunté, o sea, el cartílago es en forma de C y la parte posterior está unida, porque eso es en la parte anterior, la parte posterior está unida por músculo y fibras elásticas. ¿Por qué no es un anillo completo? O sea, me refiero de que no sería mejor un anillo completo. Ay, Muñoz dice de que porque está el esófago. ¿Qué tiene que ver el esófago?
Arandilia, ¿qué tiene que ver el esófago? ¿Qué tiene que ver el esófago ahí? Claure, ¿qué tiene que ver el esófago? ¿Ah? Aquí está justamente el esófago. Pero nosotros sabemos que el esófago no tiene aire, o sea, está siempre colapsado. Solamente se dilata en el momento de la deglución. Pero después todo el tiempo está colapsado el esófago. ¿Por la forma de qué? No por la forma de las vértebras. Detrás de esto están las vértebras. Y el cuerpo vertebral, no nos olvidemos. Detrás del esófago, el cuerpo vertebral. O sea, imagínense si aquí fuera un anillo de cartílago y acá las vértebras, ¿qué sucedería con el esófago? No podría expandirse, o sea, si uno no traga, no pasa nada. Pero el momento de la deglución, en el momento en que el esófago tenga que dilatarse, no va a poder. Tendríamos que alimentarnos todo con líquido, nunca con sólido. No podría el esófago dilatarse. Entonces, nuestra naturaleza y nuestro cuerpo fue tan inteligente y perfecto y dijo, no, esta parte de aquí no lo vamos a hacer cartílago, lo vamos a hacer de que pueda el esófago expandirse a ese nivel. El epitelio traqueal nosotros sabemos de que es un epitelio respiratorio con células ciliadas, células mucosas, en cepillo y de grano. Todas estas y las células basales. Todas estas son representantes a nivel de este es nuestro epitelio. Esta es la submucosa con glándulas que tenemos acá y por debajo está la capa cartilaginosa. Nuestra tráquea, membrana basal, hemos dicho gruesa, después tenemos la lámina propia que ya hemos mencionado, está el tejido linfoide asociado, la submucosa, tejido conectivo laxo con glándulas serosas, lo cual termina en el pericondrio de nuestra capa musculosa, submucosa. Después tenemos los cartílagos, habíamos dicho, en forma de C, gracias al islino no se osifica. Después tiene una adventicia. Bueno, por debajo del cartílago hay una capa muscular todavía y después tenemos la adventicia. Esa adventicia está representada y tenemos que se fija a la tráquea, lo cual contiene vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. Igual está representada por tejido conectivo laxo y denso. La parte bronquial tiene casi la misma estructura que la tráquea. Tiene casi la misma estructura, porque presenta todavía cartílago, todavía hay cartílago hialino en los bronquios. Ahora, independientemente, ya hemos mencionado, tenemos bronquios principales, derecho e izquierdo, y el derecho se subdivide en 3 y el izquierdo en 2. Esos son los de primer orden, los de segundo orden y los de tercer orden que tenemos. Luego se subdividen 8 segmentos para el lado izquierdo y 10 para el lado derecho. Que esta importancia es más que todo quirúrgica, casi histológica o anatómica no tiene mucha importancia. Entonces la placa de cartílago y la capa de músculo liso, igual entonces tienen una muscular, una mucosa, una muscular, una submucosa, capa cartilaginosa y capa adventicia. El bronquiolo, para poderlo diferenciar, hemos dicho, el bronquiolo para poderlo diferenciar de un bronquio, habíamos mencionado, de que no presenta cartílago. Por eso lo podemos reconocer. Ahora, como habíamos mencionado, el bronquiolo puede tener también una parte respiratoria. ¿Por qué? Porque podemos encontrar alveolo en su pared. Por eso es que se le denomina bronquiolo respiratorio. Después tiene la misma estructura.
Los bronquiolos terminales, por ejemplo, sin placas cartilaginosas ni glándulas, epitelio respiratorio, acilíndrico simple ciliado, células caliciformes, de cúbico con células de clara, que van a formar el agente tensoactivo, y el CC16, colecitocinina. Nosotros hemos mencionado de que dentro de las células alveolares tipo 2, los neumocitos tipo 2 son aquellos que forman el surfactante a nivel del alveolo. Ahora, a nivel bronquial, como tenemos y hemos mencionado que hay una parte respiratoria, necesitamos también producir surfactante a ese nivel, porque esta estructura está colapsada siempre. O sea, el bronquiolo y el alveolo están colapsados siempre, están cerrados. No es igual que el bronquio para arriba, que tiene cartílago, entonces gracias al cartílago lo mantiene abierto. En cambio, donde no hay cartílago, entonces está cerrado. Entonces, el bronquiolo también necesita un agente tensoactivo o similar al surfactante, pero no tenemos células alveolares tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Las células de Clara, que son esas las que van a producir el surfactante a ese nivel. Los bronquiolos respiratorios, como habíamos mencionado, es igual, pero con alveolos en su pared. Y tenemos un bronquiolo terminal, y este es el bronquiolo respiratorio. Y por debajo de eso están los conductos alveolares, los sacos alveolares y por último los alveolos. Entonces los alveolos, nosotros sabemos que es el sitio donde ocurre el intercambio gaseoso. Tenemos espacios aéreos terminales en el aparato respiratorio rodeados por capilares. Tenemos conductos alveolares, sacos alveolares y por último la parte del alveolo. El tabique alveolar o pared septal que vamos a observar. Este es nuestro saco alveolar. Más acá estaría el conducto alveolar, nuestro saco alveolar, y aquí tenemos los alveolos. Entonces, en la pared del alveolo, ¿qué es lo que tenemos? O en el tabique alveolar, tenemos células alveolares de tipo 1 y de tipo 2. Y algunas células en cepillo. Las células alveolares tipo 1, neumocitos tipo 1, son planas, lo cual revisten el 95%, presentan uniones ocludentes, dice, y no se logran dividir. Aquí tenemos esto de aquí, es lo que viene a representar al neumocito tipo 1. Esto es el neumocito tipo 2, que es un poco más cúbico. El neumocito tipo 1, no nos olvidemos que es aquí donde ocurre el intercambio gaseoso. O sea, aquí es donde está formando la barrera hematogaseosa. Las células alveolares tipo 2, que son de tipo células secretoras cúbicas, se representa el 5%. Presenta glándulos con fosfolípidos en su interior, lípidos neutros y proteínas. Y por último tenemos las células en cepillo, que son receptoras de calidad del aire. ¿Qué es el surfactante? Habíamos mencionado que es aquel que disminuye la tensión superficial al nivel alveolar, participa en la eliminación del material extraño, es un fosfolípido que es el dipalmitoilfosfatidilcolina, que se denomina, y tiene proteínas hidrofobadas tipo A, B, C y D. Su síntesis, o sea, ¿cuándo es que se produce? Habíamos mencionado a nivel embriológico, es en las 35 semanas de gestación. Y es modulada o es por el cortisol. No se olviden de que antes de eso no se produce surfactante. Entonces, antes de las 35 semanas, entonces, nosotros, si es que está en riesgo y hay parto prematuro, entonces, ¿qué es lo que se hace? Estimular justamente con betametasona, o sea, con corticoides, la estimulación de producción de surfactante. A la madre se le coloca corticoides para estimular esa producción, antes de lo que sea necesario. Su insuficiencia, ¿qué es lo que va a causar? El síndrome de dificultad respiratoria neonatal, justamente, que es causado por una membrana hialina que tiene. Cuando no tiene surfactante, cuando no hay surfactante y nace, él puede meter aire. El problema es que no tiene la suficiente cantidad de fuerza para que ese alveolo se abra. Entonces, por eso es que necesita un respirador artificial.
¿Para qué? Para que con ese respirador artificial, o sea, al recién nacido hay que intubarlo inmediatamente un respirador y meterle con mayor fuerza el aire. O sea, una vez metemos con mayor fuerza el aire, el alveolo se puede separar, se abre, entonces tenemos el intercambio gaseoso hasta que él produzca su surfactante. Ahora, hoy en día ya hay surfactante sintético, lo cual por el mismo tubo se puede colocar para que poco a poco eso se vaya impregnando en todos los alveolos. ¿Cómo está formada nuestra barrera hematogaseosa? Hemos dicho primero una fina capa de surfactante, luego tenemos células epiteliales, en este caso los neumocitos tipo 1, más su membrana basal, luego tenemos la membrana basal, la célula endotelial, y nosotros vamos a obtener una porción delgada y una porción gruesa. La porción delgada es la que hace intercambio de gas, la porción gruesa es la que hace intercambio de líquido y la parte linfática. Por ejemplo, o sea, tiene que tener estas dos partes o estas dos estructuras, porque en el recién nacido, continuamos con el recién nacido, está lleno de líquido, su pulmón es líquido amniótico. No está eso libre, podríamos decir. Tiene líquido amniótico. Pero en el momento del nacimiento, todo eso se reabsorbe por los vasos sanguíneos o por los vasos linfáticos. La mayoría de eso se reabsorbe, no sale hacia afuera. Bien, otras características que tenemos que mencionar dentro del aparato respiratorio, también tenemos macrófagos alveolares. Estos van a ayudar a eliminar partículas inhaladas, ya sea de polvo, polen. Tenemos eritrocitos que se pueden encontrar también en las insuficiencias cardíacas, y todo esto material que es producido y que es mezclado con sustancias de desecho, o sea, todo ese moco que sale y se produce desde el alveolo hasta la parte de la tráquea, sale hacia afuera gracias a los cilios. Ahora, la mayoría de eso es deglutido, no se saca al exterior. Cuando es producido en exceso, es que recién se saca al exterior. O sea, cuando nosotros estamos resfriados, eso hace o ocasiona un exceso de producción de moco. Entonces, eso ya es necesario sacarlo hacia afuera. ¿Cómo se denomina cuando se saca ese moco hacia afuera? ¿Esputo? Esputo. Así se le denomina. La Yanini está pensando en otra cosa, ¿no? Bien, tenemos circulación aérea a través de los alveolos, los poros de Kohn, y una real importancia en las EPOC. Las EPOC, no nos olvidemos que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o sea, todo aquel que pueda causar un déficit o daño a nivel del epitelio respiratorio, entonces se va a denominar como EPOC. Sea inhalando humo, inhalando productos químicos, o sea, todo eso que pueda causar daño puede ocasionar una EPOC. Nuestra irrigación, ya sabemos que hay una pulmonar, una bronquial, y tenemos linfáticos también a este nivel. La inervación es gracias al sistema simpático y parasimpático. Las imágenes que ya hemos visto: tráquea, epitelio respiratorio, tenemos la parte de la submucosa, la parte cartilaginosa y nuestra parte adventicia. En este caso tiene con aumentado, mayor aumento, nuestra parte de la tráquea. Igual, aquí ya tenemos diferencias entre un bronquio y un bronquiolo. Este es bronquio porque tiene capa cartilaginosa, este es un bronquiolo. Igual aquí está un bronquiolo. Esta es la parte alveolar. Nuestra tráquea que ya hemos visto, igual. Esa es la parte de las cilias cuando tenemos a nivel de microscopía electrónica, viendo igual la parte traqueal y la parte alveolar.